Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Esta es una lectura muy curiosa y a la vez que interesante. Jesús vuelve pues a Galilea, a Nazaret, de donde él pasó toda su vida ahí, por eso le conocían. Y es interesante porque nos hace ver que Jesús era alguien normal. Antes de él empezar su vida pública, él era una persona común y corriente. Por eso es que ellos se sorprenden y dicen: pero ¿de dónde le sale esto? O sea, se ve que Jesús no alardeaba, como dice Filipenses 2, no hacía alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se abajó. Él, estando ahí, era uno de tantos. O sea, la gente lo veía y veía a una persona normal. En este caso, como ellos dicen, no es este el carpintero. O sea, Jesús fue carpintero. Lo mismo que fue su padre putativo, José. San José, él hizo lo mismo. Que la traducción realmente no dice carpinteros, dice artesanía, pero lo más cercano será que era carpintero, por deducción, un artesano. Pero increíble, o sea, lo humilde que era Jesús, lo humilde que era. Él esperó hasta el momento, humilde y obediente. Una, porque pudiendo hacer alarde de su sabiduría, de su conocimiento, de su poder, no lo hizo. Y dos, que fue obediente porque estaba esperando el kairos de Dios, la hora de Dios, la hora en que Dios quería que Él se manifestara al pueblo. Entonces, esos son unos datos tan interesantes que nos da el Evangelio sobre Jesús. Y aquí, si ustedes se fijan en esta cita bíblica, vamos a hacer un poquito de apologética, aprovechar. Dice, cuando dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Miren qué curioso, no menciona a José. ¿Saben por qué no menciona a José? Porque nos dice la tradición que José, ya antes de Jesús empezar su vida pública, había muerto. Había muerto. Y por eso el pobre Jesús tuvo que hacerse cargo de todo lo que tenía que ver con trabajar, con mantener a su madre. Y empiezan a hablar de los hermanos Santiago, José, Judas, Simón, que en otro momento más adelante no van a hablar quiénes son, cuando hablan de la otra María, la de José, que era otro también, y mencionan a cada uno de ellos como hijo de esa María. Es para hacernos ver que María dependía totalmente de Jesús, no tenía más hijos, no había, cuando hablan de esos hermanos son primos, son parientes de Jesús, no hijos de María, porque si no dijera, ¿no es este el carpintero, el hijo de María,
y los otros hijos de María, que son fulano, no. Lo pone aparte. Y él es hermano de Santiago, de José, que eran parientes cercanos. Y sus hermanas, oye, también mencionan, y hermanas de Jesús, ¿no viven con nosotros aquí? De acuerdo, todos eran parientes de Jesús. No eran hijos tampoco de San José, como algunos también quieren pensar que eran hijos de José. No, eran parientes. Históricamente, arqueológicamente, no hay hijas de María. O sea, si vas a fuentes históricas, en ningún lado vas a encontrar eso, porque no existió otro hijo más para María que Jesús. Y cerrando este paréntesis apologético, continuamos desarrollando el texto. Y se escandalizaban a cuenta de él. O sea, en vez de ellos alegrarse de que alguien cercano a ellos, el Señor esté hablando a través de él, haya sabiduría en sus labios, en vez de llenarse de orgullo, miren la reacción, se escandalizaban de él. Se escandalizaban. Y por eso Jesús dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y es así. Es así. Por eso nos pasa muchas veces que cuando alguien progresa, prospera, se desaparece por un tiempo porque quizás una carrera estudió, mucha gente de su entorno dice, ese lo conozco yo. Minimizan los logros de esa persona, minimizan lo que ha conseguido, lo que ha logrado. Si se convirtió, dicen, ese lo conozco yo, eso es una pantalla que está haciendo ahí, eso no está convertido en nada. Si es una persona que empezó a seguir al Señor, eso tú vas a ver que ahorita vuelve para atrás, porque ese lo conocemos. Minimizan hasta la obra de Dios en las personas, o dicen eso que Él está haciendo lo puede hacer cualquiera, en vez de sentir orgullo, en vez de alegrarse por eso que esa persona está viviendo en ese momento, la obra que Dios está haciendo, o lo que esa persona se ha sacrificado para lograr de estar ahí. Y aquí otra cosa curiosa, no pudo hacer allí ningún milagro. Miren eso, ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole la mano. Y dice, pero Edgar, ¿cura enfermo también un milagro? No. ¿Por qué? Para que sea un milagro, tiene que ser extraordinario. Por poner un ejemplo, imagínense a alguien que le falta un brazo y él ora y sale el brazo. Eso es un milagro. Ahora, alguien que le duele el brazo y Dios al orarle le quita el dolor, es una curación. Es una curación. Un dolor de cabeza, una fiebre, son curaciones. Una gripe que se sana, son curaciones. Ahora, hechos extraordinarios que rompen totalmente el curso de la naturaleza, esos son milagros. Personas paralíticas desde niño, personas ciegas, sordos mudos, esos son ya milagros mayores. Eso se refiere a ese tipo de milagros. No lo pudo hacer, y no lo hacía porque no tenían fe. O sea, el hecho de conocerlo en su vida oculta les bloqueaba la fe, eran incapaces de creer en él, que luego sucedió con todos los judíos en general, a causa de él. O sea, no creían en él, todos los judíos en general, más los gentiles sí fue que abrazaron con más facilidad el evangelio que los mismos judíos. Y lo curioso es cómo la fe tuya es la que, y lo hemos hablado en otras reflexiones, la fe tuya es la capaz de arrancar el milagro de Jesús. Es tu fe. Pues mucha gente dice, ¿por qué yo no me he curado? ¿Por qué no se curó? Por nuestra falta de fe, por nuestra poca fe.
es lo que hace que el milagro no suceda. Es lo que hace que el milagro no pase. Por eso Jesús tantas veces nos recarga. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dicen a esa montaña, muévase, y se va a mover. Es ese creer a Dios, creerle a Él. Y por último, Él se admiraba de esa falta de fe, de cómo es posible que no crean en mí, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Esto no limitaba a Jesús, esto no le quitaba a Jesús el ímpetu, el deseo de seguir proclamando. Al igual que tú y yo, hermanos míos, las críticas, las murmuraciones, el que los demás nos minimicen nuestro trabajo, lo que hemos alcanzado o la obra de Dios en nosotros, no debe parar, no debe pararnos. Debemos continuar adelante, porque quien está con nosotros es más grande que quien está con ellos. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.